Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Protesta israelí al presidente del Parlamento Europeo por la presencia de un terrorista palestino invitado por un diputado español. Un joven palestino intenta acuchillar a un policía dentro de Israel mientras el asesino de un soldado es condenado a perpetuidad. El canciller británico anuncia la creación de una misión europea para proteger a los petroleros en el Golfo Pérsico. Varios países americanos podrían unirse a Argentina y Estados Unidos en su calificación a Hezbollah como grupo terrorista. Estos son los temas de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Después hablaremos de la agenda cultural en una segunda parte. Hablamos ahora del ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan. Envió una carta al presidente del Parlamento Europeo después de que un terrorista palestino fuera invitado a hablar en la sede de la institución. Khaled Barakat, miembro del movimiento terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue invitado por el parlamentario español Manuel Pineda, de Unidas Podemos, conocido por sus posiciones anti-israelíes. Barakat tiene además un puesto en la organización Samidoun, que promueve el boicot contra Israel y promueve vínculos cercanos entre las organizaciones del BDS y movimientos terroristas como Hamas y el Frente Popular para la Liberación Palestina, considerada organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá e Israel. Sí, la verdad que es una barbaridad, pero es una barbaridad que se repite porque en el 2017 ya estuvo de la misma organización del Frente Popular para la Liberación de Palestina hablando en el Parlamento Europeo, la mujer esta que ahora no me acuerdo, que fue la primera mujer terrorista que secuestró un avión en un acto terrorista en los años 70 y que también estuvo en Barcelona. Son tratados como personajes políticos cuando son sin duda terroristas. Y este se escuda en que actúa al frente, está con traje y corbata y actúa en una organización por el BDS, pero en realidad lo que trata es de fomentar los lazos y los vínculos entre el BDS y Hamas, por ejemplo, o el FPLP, esta formación terrorista que se dedicaba a actos como el que hemos mencionado, el de secuestro de aviones en los años 70. Así que, bueno, ahí estamos. Tenemos nuevos europarlamentarios y el primer tema que tiene que impulsar la izquierda española en Europa, lo más importante, es traer a un representante del boicot a Israel. Un palestino de 21 años resultó herido por los disparos de un agente de la policía cuando extrajo un cuchillo y arremetió contra el oficial en la ciudad de Hedera, en el norte de Israel. El atacante sufrió heridas moderadas. La policía indicó que un patrullero local se aproximó a un individuo que se conducía en forma sospechosa y los oficiales le pidieron que se identificara. Entonces el sospechoso intentó apuñalarlos. Uno de los agentes abrió fuego contra las extremidades inferiores del atacante. El detenido se encontraba ilegalmente en Israel. Por otra parte, un tribunal militar dictó cadena perpetua para el asesino del sargento primero Ronen Lubarsky en mayo de 2018, a quien lanzó desde una azotea una losa de 18 kilogramos. La familia del soldado pedía la pena de muerte y reclamaba una indemnización idéntica al monto que el terrorista tiene previsto recibir por parte de la autoridad palestina durante su estadía en prisión. Sí, a mucha gente esto le puede parecer una barbaridad, pero vamos, que esto es un asesinato en toda regla, ¿no? Esto de lanzar una losa de 18 kilos, una losa de mármol sobre la cabeza de alguien que estaba participando en una operación en un campo de refugiados palestinos. Pero no solamente que después de varias semanas de búsqueda pues fue detenido esta persona, sino que ahora ha sido juzgada
ha sido condenado a cadena perpetua, pero la indemnización es una indemnización casi simbólica, que es la máxima que puede imponer este tribunal. Y la familia lo que dijo es que, bueno, que ya que no le han aplicado la pena de muerte, por lo menos que el dinero que va a recibir como premio y como beca de la autoridad palestina durante estos años, hasta estimando cuánto puede vivir una persona desde su edad de 21 años hasta que sea liberado por causas humanitarias, a pesar de estar condenado a cadena perpetua, pues esto ellos lo estimaron en 5 millones de shekel y es la cantidad que reclaman, pero no han sido satisfechos. Por otra parte, tenemos el caso de este palestino de 21 años que estaba rondando por la zona Hedera, que es en la costa israelí, cerca de, digamos, entre Haifa y Tel Aviv, una zona casi céntrica del país, y los policías que estaban por ahí le vieron algo raro y le pidieron que se identificara, pues sacó un cuchillo y se intentó apuñalarlos. Así que al hombre le dispararon en las piernas y está herido, y no sabemos qué le va a caer de prisión, pero tampoco van a ser muchos años, ¿eh? O sea que quiero recordar que hace escasos días en la televisión española se presentó como un acto heroico el hecho de que una policía que estaba todavía en prácticas, pues retrocediera ante un atacante que estaba con un cuchillo, ¿no? Hasta que vino otro compañero y le disparó las piernas, exactamente lo mismo. Por supuesto que al policía este que le disparó las piernas no le van a hacer la cobertura mediática que le han hecho en España a esta policía, aunque se la merecería en igual medida, pero parece que cuando se le dispara a las piernas para detener a alguien con un cuchillo en Israel, no significa lo mismo que cuando sucede lo mismo aquí en España. Así que lo que pedimos es que no se aplique más el doble rasero para juzgar los hechos que cometemos o en los que estamos implicados los judíos y el resto del mundo. El secretario de Exteriores británico Jeremy Hunt ha anunciado en el Parlamento la creación de una misión europea para proteger a los petroleros en el Golfo Pérsico. Hunt denunció la captura del Stena Impero como un acto de piratería de Estado y reiteró la petición a Teherán para que libere la embarcación detenida desde el pasado viernes tras ser interceptada por la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, el gobierno británico sigue alineado con los países europeos en su compromiso con el acuerdo nuclear sellado en el 2015. El titular del Foreign Office no precisó qué países se sumarán a la supuesta misión europea para proteger a los petroleros en el estrecho de Hormuz. La verdad que a mí me suena un poco raro esto de que haya una misión europea. Es decir, si hay algo que no se han puesto de acuerdo en todos estos años de existencia, primero de la Unión, antes tenía otro nombre, la Unión Europea, ahora mismo no recuerdo, pero todos estos intentos de tener una política exterior común, cuando se va al tema de las acciones militares, nunca han surtido efecto. Como mucho han actuado en el marco de la OTAN, impulsados especialmente por Estados Unidos. Así que me parece totalmente un farol el de Jeremy Hunt, y que debe causar mucha hilaridad entre los jerarcas persas el hecho de que digan, y ahora van a venir los europeos. Pero si tenemos aquí a un portaaviones norteamericano, ¿qué nos van a hacer los europeos? Pues los europeos no van a hacer nada. Pero tengo alguna noticia más fresca que ofrecerles. Y es que dentro de lo que es el partido conservador que gobierna en el Reino Unido, y a raíz del fracaso de las gestiones del Brexit de Theresa May, pues el que se perfila como aspirante a sucederla con más votos a favor es Boris Johnson, que tiene una postura
bastante más radical, considerarían algunos, y cercana a la postura de Trump. Eso son malas noticias para el Brexit porque se supone que puede plantear una salida de Europa por las bravas, lo que conllevaría a problemas económicos para todos. Pero respecto a la postura que adquiriría con Irán, yo creo que se alinearía totalmente con la postura de Estados Unidos y posiblemente sería uno de los impulsores de la salida de Inglaterra de este acuerdo con Irán, en el cual creo que no participa Inglaterra a nivel personal, sino a nivel de la Unión Europea, con lo cual esta salida del Brexit también le permitiría, digamos, estar eximido de cualquier gentileza con el régimen de los ayatolás. Pero por lo que veo, Irán todavía tiene cierto margen para jugar mientras no se produzca en las próximas semanas este cambio en la cabeza del Partido Conservador, y a pesar de que Jeremy Corbyn ha cambiado la postura del Partido Laborista que lidera a favor de quedarse en la Unión Europea, a pesar de haber sido uno de sus impulsores desde el principio. Pero si hay algo que preocupa especialmente al mundo judío es el ascenso de personajes declaradamente antisemitas como Jeremy Corbyn. Tras la creación en Argentina de un registro terrorista para incluir a Hezbollah y el llamamiento del presidente de la Organización de Estados Americanos a una acción similar, tuvo lugar en Buenos Aires un segundo plenario ministerial antiterrorista del hemisferio occidental que contó con la presencia del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien recordó las recientes detenciones en Estados Unidos, Panamá y Perú, además de las operaciones ilícitas llevadas a cabo en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. A pesar de su retórica, el presidente brasileño Bolsonaro no se ha pronunciado por ahora en la línea de Argentina, al tiempo que su ministro de Seguridad ha restado importancia a la presencia de Hezbollah en las zonas fronterizas. Algo similar ocurre con el gobierno de Paraguay, que aunque en los últimos meses tomó medidas contra un importante clan de la organización terrorista, parece mirar para otra parte. Se llama la atención el tema de que, parecía un gesto, el del presidente Macri, que estamos en años de elecciones y que en los 25 años del atentado contra la AMIA, pues creara este ente que le permite incluir a Hezbollah entre los grupos terroristas. Pero es una ola de cambios que responde a un llamamiento desde los Estados Unidos y que no solamente, en respuesta a una presión americana para hacerlo así, sino que fíjate, y les recomiendo hoy a los oyentes escuchar hoy un programa dedicado a un atentado terrorista perpetrado por Hezbollah el mismo día que el atentado de la AMIA en Panamá, y del cual hasta hace muy pocos, yo diría meses, sino años, no se sabía que había sido un acto terrorista porque seguían con la tesis de que había sido un accidente, a pesar de que fue reivindicado por un grupo terrorista islamista imaginario, porque luego no existía, que era el mismo que reivindicó el atentado de la AMIA en Buenos Aires, cosa que tenía que haber llamado la atención. Así que tenemos Argentina y Estados Unidos que ya se han posicionado respecto a Hezbollah. No olvidemos que hay un problema con Hezbollah, que tiene, tal como teníamos aquí en España, a la ETA militar, como la llamaban ellos, que era un grupo terrorista, y a la rama político-militar que funcionaba como Herri Batasuna dentro del Congreso y de las instituciones democráticas. Pues en el Líbano existe algo similar, existe una rama militar de Hezbollah, que es la que controla y la que acumula cientos de miles de misiles para disparar contra Israel, financiados por el Irán de los ayatolás, y como grupo terrorista internacional que ha actuado, como dijimos, en Buenos Aires, pero también
en Panamá, aparte de otros sitios como Bulgaria, no hace mucho, pues también existe un Hezbollah político que incluso forma parte del gobierno, no solamente del Congreso, con lo cual hay muchos países que dudan qué hacer con Hezbollah, porque eso supondría romper relaciones diplomáticas con Líbano, pero claro, las evidencias son muy claras y cada día acorralan más a Hezbollah. La Unión Europea ha encontrado la solución de la calle del medio, que no sirve para nada, porque dice que ellos consideran terroristas a la rama militar de Hezbollah, pero no a la rama política. Es como cuando Francia pues reconocía los derechos políticos de los independentistas vascos, aunque, claro, no podía apoyar el terrorismo, pero de hecho era un respaldo a esa causa, hasta que se dieron cuenta del gravísimo error. Esperemos que en América Latina, en estos plenarios ministeriales antiterroristas que se están dando lugar, pues se empiece a potenciar ese cambio, que entienda que el terrorismo islámico no es una cuestión que sucede en Medio Oriente, sino que les afecta muy de cerca. Ha afectado a Estados Unidos, ha afectado a Argentina. Panamá tendría que estar ya mismo haciendo los deberes para reconocerlo como grupo terrorista sin lugar a dudas, y parece que hay una cercanía al tema en Perú. Cosa que sorprende es que en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, donde mayor actividad desarrolla este grupo en el contrabando, en la trata de drogas, contrabando de bienes, de personas, de blancas, etcétera, etcétera, todos los negocios ilícitos que se puedan imaginar los controla Hezbollah. Y si bien Paraguay ha hecho algunas detenciones importantes, pero no se pronunció políticamente, y el coco de la zona, que es el presidente brasileño Jair Bolsonaro, finalmente no ha dicho nada, no se ha pronunciado sobre el tema de Hezbollah, así como tampoco se ha declarado de forma muy clara sobre su intención inicial de trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén. Así que parece que el terrorismo sigue aterrorizando a algunos gobiernos, incluso a gobiernos conservadores, de derechas, incluso algunos acusados de ser de ultraderecha, como puede ser el de Brasil, pero que sin embargo se doblegan a los intereses internacionales que pueden afectar a su economía. No olvidemos, entre otras cosas, que por ejemplo Brasil produce la gran mayoría de la carne que luego es considerada halal, es decir, apta para el consumo de los musulmanes, y un posicionamiento contra Hezbollah o contra Irán o un traslado de la embajada de Jerusalén a Jerusalén podría disminuir ese sector primario de su producción, pero claro, es que más allá de la economía y de los intereses inmediatos existen temas que tienen que ver con la dignidad, incluso que nos hacen llamar al orden a personajes que la tienen como bandera, como en el caso del presidente brasileño. Terminamos esta primera parte de las noticias y volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora esta agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos qué nos has preparado ya. Pues mira, empezamos con No improvises. No. A veces tenemos que hacerlo, pero no es este caso. Bueno, una noticia de esas que te gustan, Alex. Siempre lo decimos, pero estamos convencidos de que a ustedes también. Se han encontrado restos que documentan el violento saqueo de los cruzados a la ciudad de Jerusalén. El saqueo y el asedio.
Detalles no verificados previamente de relatos históricos de un asedio, saqueo y masacre de musulmanes en Jerusalén en julio de 1099 durante la Primera Cruzada han sido confirmados arqueológicamente. El equipo arqueológico de la excavación, codirigido por la Universidad de Carolina del Norte, Charlotte y la Universidad de Haifa, ha revelado el foso que los defensores fatamidas cavaron a lo largo del muro sur de la ciudad para protegerse contra los atacantes cruzados, una defensa que, según afirman las crónicas contemporáneas, ayudó a detener el asalto del sur. A través de evidencia estratigráfica, los arqueólogos han podido confirmar la fecha del siglo XI de la zanja de 17 metros de ancho por 4 metros de profundidad que se apoyaba en la muralla de la ciudad fatamida, y también han encontrado artefactos del asalto en sí, incluidas las puntas de flecha, los colgantes de cruz de bronce de los cruzados y una espectacular pieza compuesta de piedras de joyería de oro musulmán que es probablemente botín de la conquista. Cerca de la trinchera, los arqueólogos también desenterraron una estructura fatamida dañada por un terremoto que probablemente ya era una ruina en el momento del asalto. Las puntas de flecha, cruces y joyas fueron encontradas en el piso de esta estructura. Se trata posiblemente de un terremoto producido en 1033. Los artefactos asociados con el hallazgo brindan algunos detalles interesantes sobre el momento histórico de esta primera cruzada. En el relleno de la zanja, los arqueólogos encontraron lo que podría ser parte de un estandarte de batalla hecho de metal, así como piezas de cerámica china de Celadón, que muestran un comercio activo con el lejano oriente durante este periodo fatamida. Bueno, pues muy emocionante, la verdad es que es un descubrimiento que transporta, ¿no?, a aquella época y a esa batalla y da cuenta de cómo fue y esos 17 metros de anchura de ese foso, eso es bueno. 4 metros de profundidad. Una locura. Bueno, continuamos ahora después de esta primera noticia de la agenda. Sí, para hablarles del Festival Barenboim, que está impulsado por este director de orquesta y pianista, el argentino, palestino, español e israelí Daniel Barenboim, que convierte a Buenos Aires en faro de la cultura mundial. Se está celebrando desde este 23 de julio hasta el 8 de agosto próximos y la ciudad se transformará, eso es lo que quieren los organizadores, sobre todo Barenboim, en ese, como les comentábamos, enorme faro de la cultura mundial. El encuentro se celebrará principalmente en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner, que da mucho miedo el nombre, y contará con la intervención del propio Barenboim, la pianista Martha Algerik, los violonistas Anne-Sophie Mutter y Michael Barenboim, el tenor Rolando Villazón y la orquesta West Eastern Divan, compuesta, ya saben, por jóvenes talentos musicales libaneses, sirios, jordanos, egipcios, iraníes, turcos, israelíes y palestinos. Barenboim ha dicho que no es una orquesta para la paz, pero es un modelo de lo que podría ser la convivencia si todo fuese como en la música, hablando de esta orquesta de la que él es alma mater. El director ha agradecido la financiación de la Junta de Andalucía en España para la Fundación Barenboim Said en 2004, con sede en Sevilla, que ha sido clave para el impulso de estos proyectos educativos de Barenboim, del propio Barenboim y del filósofo palestino-estadounidense Edward Said, y que convierten a esta orquesta en una iniciativa peculiar e interesante que ahora llega también a Buenos Aires. Pues así, con música, hemos llegado hasta este final de la agenda cultural. No, nos queda una, Alex. Claro, al final, que es vale, esta última noticia que nos ofreces ahora. Vale, pues hablamos de miedo, de una serie israelí de vampiros que se llama Judá, y que va a llegar a Vuelven los vampiros país. De nuevo, mira sí, que... un poco de pereza, pero bueno, confiemos en que la calidad de las producciones israelíes nos haga soportar el tema vampírico. Tal y como ha anunciado el canal Dark,
El domingo 1 de septiembre a las 4 llegará en exclusiva al único canal de televisión dedicado íntegramente al terror esta serie israelí, una historia demencial, disparatada e imaginativa que reinventa el género vampírico. El protagonista es Yehuda Ben-Haim, un jugador que con dinero prestado de la mafia francesa acude a una partida de póker en Rumanía. Transilvania, claro, había que pensar en ese castillo. Allí es mordido por una vampiresa, Tania, que la interpreta Anastasia Fein, que no sabe que la sangre judía es mortal para los vampiros. Anda. Lo que sigue es el vertiginoso viaje del protagonista, que tiene que afrontar los cambios que su cuerpo experimenta mientras huye de vampiros rumanos, policías israelíes, mafiosos franceses y de su propio destino. Judá solo tiene como aliados a su amigo Asher, su exnovia Orit y al rabino, que parece saber mucho sobre las relaciones entre vampiros y judíos. Bueno, pues miedo me da, tendré que decir, aunque no la haya visto. Pues mezcla humor negro, drama, suspense, terror y acción. Pues nada, juzguen ustedes, a partir del 1 de septiembre podrán ver esta serie nos encanta de el título. vampiros en el canal Dark. Sí. Muy bien, pues nada, nosotros nos marchamos con la luz encendida por si acaso nos viene algo que nos dé miedo por el pasillo. Nos despedimos hasta mañana y gracias por escucharnos.